Cada año en España se dan alrededor de 1.200 casos de meningitis y sepsis meningocócicas, la variedad más frecuente. Estas enfermedades provocan alrededor de 200 fallecimientos y unos 300 afectados con graves secuelas. Para hablar de esta patología contamos hoy con Jesús Porta, médico adjunto en el Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Doctor, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Hablamos de meningitis bacterianas, meningitis virológicas, pero ¿cuál es en el conjunto el impacto que tiene esta enfermedad? Son unas enfermedades infecciosas frecuentes que afectan al sistema nervioso central. Las bacterianas, por ejemplo, por el meningococo, es de 1 a 5 casos por 100.000 habitantes y año. Las víricas son más frecuentes, pero son las formas más benignas. Podríamos decir que, en contra de lo que la mayoría de la población piensa, las meningitis víricas son unos procesos que en el hospital están 2 o 3 días y se les puede dar el alta, mientras que las bacterianas son procesos graves que tienen una mortalidad hasta del 35%. 1 de cada 3 puede quedar con secuelas o fallecer. La principal causa de enfermedad meningocócica y septicemia en Europa es la tipo B, ¿no? La meningitis B. Hubo un cambio. Durante los años 90 la causa más frecuente era el meningococo B. Luego hubo un cambio y empezó a ser el meningococo C. Pero a raíz de la vacunación del meningococo C ha vuelto a cambiar y actualmente vuelve a ser el meningococo B, pero no ha aumentado su incidencia. Es decir, que hemos conseguido disminuir gracias a la vacunación el meningococo C, pero el meningococo B sigue siendo estable. O sea, no ha aumentado el número de casos que vemos. Entonces, actualmente sí que podríamos decir que es el meningococo B. En cuanto a secuelas, ¿cómo estarían equiparadas los dos tipos? El meningococo B afecta más a niños y es una causa más de septicemia y de afectación de otras estructuras distintas del sistema nervioso central. Entonces, actualmente podríamos decir que la causa de las dos meningitis, la que produce más secuelas, ahora mismo es el meningococo B porque hemos conseguido disminuir el C. Y otra causa de meningitis frecuente, ya en una población mayor, que era más mayor, ¿no? Que eran los adultos, que era la Haemophilus influenza, la verdad es que ha sido algo, podemos decir, maravilloso, porque gracias a la vacunación de la Haemophilus prácticamente ya no vemos casos, lo cual es muy interesante. El tratamiento me imagino que será con antibióticos, ¿no? Cuando se trata de este tipo de infecciones. ¿Cuál es la importancia de ese tratamiento que llegue cuanto antes? La importancia es fundamental. Lo primero es que el paciente venga cuanto antes al hospital. Ante la duda de una meningitis, por ejemplo, en niños pequeños que tengan fiebre, estén irritables, nosotros ya veremos si tienen rigidez de nuca o no, o si les aparecen unas lesiones que son como puntitos que llamamos los médicos petequias en la piel, que al apretarlas pues, con un cristal no desaparecen, hay que ir rápidamente a urgencias, porque el tratamiento precoz con antibióticos cambia totalmente el pronóstico. Actualmente ponemos corticoides, que son unos antiinflamatorios especiales, y posteriormente los antibióticos, pero no demoramos nunca el tratamiento antibiótico porque es lo que le va a cambiar el pronóstico al paciente, incluso lo ponemos antes de hacer la famosa punción lumbar o cualquier prueba de imagen de la cabeza para ver que no tengan otras lesiones. Es básico el tratamiento con los antibióticos en las meningitis bacterianas. En atención primaria se sabe, o sea, se conocen suficientemente estos síntomas, se conoce suficientemente la patología para derivar cuando es necesario al paciente con relativa urgencia. Por supuesto, yo creo que tenemos un sistema sanitario que es privilegiado. Muchas veces no nos damos cuenta de lo bueno que es. Tenemos una atención primaria muy bien formada, el sistema MIR pues ha cambiado prácticamente el panorama sanitario de España y tenemos unos médicos que son mejores que la mayoría de los compañeros que tenemos en otros países. De esta manera, en atención primaria están perfectamente formados. Siempre, a veces, trasciende en los medios de comunicación algún caso en el que no ha habido, pues a lo mejor, un diagnóstico precoz, pero tenemos que entender que a veces las enfermedades nos engañan y su expresión, pues simplemente va a alguien por un dolor de cabeza sin más y encima es migrañoso y se asume que es una migraña y luego, pues por la mala suerte, tiene una meningitis y eso es lo que trasciende, pero la mayoría de los casos por los médicos de atención primaria son remitidos de manera precoz. Y ya digo que nuestra sanidad, la sanidad pública en España es excelente. ¿Por qué se producen los brotes de meningitis hoy en día, ¿no? Sí, el más típico era el C, que afortunadamente gracias a la vacunación ha disminuido muchísimo. En el B son más casos esporádicos, más que grupos. Lo que hay es un contagio directo, se contagia habitualmente por vía aérea, ¿no? Por ejemplo, los dos estamos hablando aquí, con la distancia que tenemos, igual si alguno tuviéramos un meningococo, podría ir de uno al otro y transmitirlo, ¿no? Y luego lo que hace ese meningococo es, por medio de la sangre, llega hacia un espacio que es el líquido que cubre el cerebro para proteger
protegerlo, que ahí no hay muchas defensas, y entonces empieza a reproducirse ahí, produce la meningitis. Pero estos clústeres por vía aérea y suele ser en gente que tiene mucha relación, por ejemplo en los colegios o en las personas que están en la misma casa. Es muy llamativo a veces que un niño de otra clase distinta al niño que ha tenido la meningitis, pues se ponen nerviosos porque a lo mejor no se les ha dado la profilaxis. Existen unas normas estrictas de cuándo hay que dar la profilaxis y en personas que no han tenido un contacto directo no es necesario, ¿no? ¿Qué supuso? Ha comentado antes que la introducción de la vacuna para el meningococo B, o sea, sí, estamos hablando del C, perdón, ha supuesto un cambio, ¿no? Sí. ¿En qué sentido o cómo ha funcionado este cambio? Hemos tenido dos hitos claros en lo que es la meningitis, ¿no? Uno fue la introducción de la vacuna de la Haemophilus que hemos comentado antes, que nos cambió el panorama, siendo el microorganismo más frecuente prácticamente en los adultos. Ha bajado ya, es excepcional ver afortunadamente en las urgencias hospitalarias ningún caso de meningitis por Haemophilus. Y el segundo cambio que hemos tenido es el del meningococo C. A raíz de la introducción de la vacuna, ya dije, comentado antes que era la causa más frecuente que teníamos en los países occidentales, especialmente en España, de meningitis, porque hubo un cambio de serotipo y ha disminuido muchísimo siendo el B. Es decir, con la vacunación disminuimos mucho los casos de meningitis y además disminuimos las secuelas, por lo tanto. Entonces, unas vacunas que han demostrado eficacia, pues realmente deben estar comercializadas. Es relativamente reciente la aprobación de la vacuna para el meningococo B, esa primera vacuna, ¿no? Sin embargo, hay cierta polémica porque no están las oficinas de farmacia. ¿Cómo se valora esto desde la práctica clínica? Aquí tenemos dos visiones, ¿no? Y yo creo que en esta vida uno tiene que ser capaz de ponerse en la mente del que tiene enfrente. Tenemos una visión y es que es verdad que a diferencia de la vacuna del meningococo C, el meningococo B no tiene estudios de eficacia. Realmente lo que ha demostrado es que genera una antigenicidad, es decir, se generan anticuerpos contra el meningococo, pero no hay ningún estudio que diga que realmente esos anticuerpos son eficaces, eso por un lado. Por otro lado, tiene un alto coste, entonces esto desde cuando se va a probar un fármaco hay que ver realmente el coste-eficacia de ese producto, en este caso de una vacuna. Entonces, pues, como no se ha demostrado realmente que sea eficaz, simplemente se ha demostrado que tiene antigenicidad y es un producto caro, pues hay personas que consideran que realmente no es rentable que esté introducido dentro de la farmacia y eso es lo que dijo en su momento el Ministerio. Luego está la visión desde el otro lado, ¿no? Y es, aunque realmente no haya demostrado eficacia, si podemos disminuir el riesgo de que alguien tenga realmente meningitis por el meningococo B y disminuir las secuelas, pues merece la pena que esté comercializado. Las dos visiones son correctas. Como médico, pues siempre quieres hacer lo mejor por los pacientes, entonces tú tienes tu visión y estás deseando que esté aprobada para que se vacunen los niños, además es la que más afecta a los niños y disminuye el riesgo, pero también es verdad que tiene que haber un organismo que sea garante también de que lo que se está comercializando en este país tiene unos estudios de eficacia y el coste relativo. Yo creo que la solución sería que tanto el laboratorio como el Ministerio se pusieran de acuerdo y a lo mejor pactar un precio a día de hoy que sí que sea coste eficaz o que existan estudios que demuestren realmente la eficacia, aunque yo como médico siempre estaré a favor de que se comercialice, evidentemente, porque mi objetivo siempre lo ha sido y espero que lo siga siendo toda mi vida, son los pacientes. En tal caso, no da opción ni siquiera a poder comprarla por vía privada si se quiere, ¿no? Claro, porque probablemente lo que plantea el Ministerio es que no hay estudios que realmente demuestren su eficacia y es verdad. Lo que se demuestra es que se genera antigenicidad. Es verdad que el organismo europeo lo ha aprobado, pero es verdad también que esos estudios es real. Es decir, se ha demostrado que se crean anticuerpos, pero no se ha demostrado que realmente la vacuna sea eficaz, aunque la mayoría de nosotros asumimos que podría serlo, pero no es la primera vez que nos llevamos una sorpresa en este sentido. Entonces, el ser cauto también es bueno. Es decir, yo creo que ni hay que lanzar las campanas al vuelo. Ha salido una vacuna que es maravillosa y puede disminuir el riesgo, y a lo mejor tampoco una actitud de no ha demostrado eficacia no quiere decir que lo sea, porque sí que ha demostrado algo que para los médicos es importante, y es que sí que se produce una inmunización de las personas, aunque a lo mejor no es suficiente, eso no lo sabemos a día de hoy. Doctor, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy en Salud TV. Muchísimas gracias.